Simbología anagógica en el arte. Rinde culto a un objeto. ¿Qué significa anagógico? El concepto de interpretación anagógica para los griegos significa conducir hacia lo alto. En nuestro capítulo anterior vimos cómo el arte animista es concederle un alma a un objeto. Bueno, pues aquí ya no solo se le concede el alma, sino que también se le rinde un culto y se engrandece contemplando su divinidad. Es decir, lo divino se manifiesta como una realidad visible y audible ante un testigo que no interpreta, sino que vive el milagro de la presencia de lo sagrado. Así fue como nacieron todas las religiones alrededor del mundo. Damos este gran salto en la historia para ubicarnos en la época de la decadencia del Imperio Romano, por ahí del siglo III de nuestra era, donde se fortalece la concepción teológica de un solo Dios y comienza el periodo del arte cristiano. La realización de todo tipo de obras obedece a una inspiración divina. El individuo que las produce deposita en su elaboración valores emocionales motivados por su fe religiosa. De esta manera podemos encontrar casi 1000 años de arte anagógico, que en 10 minutos que dura este video es materialmente imposible enseñarte. Lo que sí, te puedo decir los puntos básicos del surgimiento del arte anagógico. Número 1. Fue creado como una ofrenda a Dios, con el fin de obtener su gracia y su perdón. Número 2. Sirvió para ser intermediario entre el mundo sobrenatural y el humano, haciendo visible en este las realidades divinas, a través de lo visible hacia lo invisible. Número 3. Se suele atribuir a las imágenes medievales una función pedagógica, explicar los dogmas de la fe cristiana y la historia sagrada. Número 4. Funcionó como una afirmación de poder, por un lado, el poder de Dios y de la Iglesia, y por el otro, el poder político de emperadores, reyes, incluso de las mismas instituciones eclesiásticas. En nuestros días vivimos el arte anagógico muy de cerca. En el teatro, las pastorelas. Son representaciones antiguas que han llegado hasta nuestros días. Y no me digas que no ha salido por lo menos de pastorcito en alguna pastorela, aunque sea en el kinder. Normalmente es la lucha de los diablos contra los ángeles, que en una suerte de evangelización utilizaron los conquistadores de las colonias españolas para dar a conocer su fe católica. En la danza. En la danza, como en cualquiera otra de las artes, siempre tiene un antecedente o influencia de otra danza. Surgió como culto hacia lo desconocido. Primero, en honor a los elementos naturales a los que el hombre no les encontró explicación. Muchos de sus ritos eran acompañados de danzas. Después vinieron un variado número de temas con los que el hombre rindió culto a sus deidades. Aparecieron las danzas para pedir las buenas cosechas, como lo son la danza de la fertilidad. Al ir aumentando el número de tribus, fue aumentando el número de danzas que se ejecutaban de diferente manera según la región, y surge la danza regional, que actualmente se le denomina danza folclórica, solo por darle un carácter internacional. Por ejemplo, la danza folclórica mexicana, ligada a festividades religiosas como católicas o indígenas, o acontecimientos comunales como la siembra, el riego o cosechas, ha desarrollado a lo largo de 5 siglos una función entre las influencias de danza de origen español o francés con la cultura indígena, creando más de 300 estilos de baile alrededor de México. Históricamente, tenemos que mencionar que para Europa Occidental se presentó un fenómeno muy particular. Por ahí, alguien que seguramente no tenía nada que hacer, se le ocurrió inventar la Santa Inquisición, como quien dice, una institución dedicada a sojuzgar a todos los creyentes, mediante el cuento de o me obedeces o te condenas. Y como a estos no les gustaba la danza, simple y sencillamente dijeron, bailar es cosa del chamuco. E ipso factamente, toda la sacrosantísima Europa Occidental, que estaba bajo el dominio del Papa, se tuvo que olvidar de bailar en lugares públicos. Esto trajo como consecuencia 2 grandes cosas. La primera,
se internacionalizó la única forma de danza que fue permitida por la iglesia y que se llamaba la carola. Que era algo así como una danza procesional que se realizaba solamente para concurrir a los actos litúrgicos. Y la segunda, como algunos pueblos por su forma tan particular de ser no podían dejar de bailar, se tuvieron que esconder para bailar en forma pagana. Psicológicamente, esto fue un verdadero cohete, ya que al ejecutar las danzas sin ningún trabuco ni restricción, los bailes se degeneraron todavía más. Y si a esto le agregamos que para ejecutar las danzas paganas se acostumbraba a usar máscaras, pues ya ni te cuento. Hacían lo inimaginable y enmascarados, pues ni quien los conociera. Así es que, durante los primeros siglos de nuestra era, en la Europa medieval, 0 danzas. Tuvieron que pasar algo así más de 1000 años para que la danza poco a poco le diera a entender a la Santa Inquisición que un pueblo que baila no puede dejar de hacerlo por más prohibiciones que se les hagan. En la música, te voy a platicar algo que me enseñó uno de mis alumnos. Si hablamos de rendir culto hoy día, no solo nos referimos al culto religioso, y aquí podemos agregar que si hablamos de respeto a la interculturalidad y a las diferencias, el culto que hacen ciertas tribus urbanas como los heavy metaleros es hacia las fuerzas oscuras. Su postura ideológica se remonta por ahí de los años 1960. El ejemplo más claro que podemos encontrar es un grupo llamado Black Sabbath. Es una banda de blues que se embarcó en una búsqueda hacia el rock más pesado y de carácter gótico para expresar el dolor de la vida moderna a través de muchas metáforas. Su tendencia ocultista simboliza la vida en términos de lo eterno y lo oscuro. El heavy metal entonces, como estilo musical más visiblemente relacionado con la muerte y el sufrimiento, tiene sus bases, principios sociales y morales basados en la polaridad del bien y el mal, como identificación con el enemigo. Y aquí es donde se comienza a perfilar las primeras experiencias musicales que buscan expresar el descontento y el cambio. Hemos visto pocos ejemplos sobre el arte anagógico. Sería muy interesante que platicaras con tus papás o con gente mayor que tú sobre sus creencias, sus gustos en la música y en la danza. Y en la calle, cuando te encuentres con algo similar a lo que hemos visto, reflexiones sobre lo que pudiera llegar a ser arte anagógico.